Bienvenidos al conversatorio sobre museos en el desierto. Yo soy Zaira Susana Molina Flores y nos acompañan el maestro Arturo González del Museo del Desierto de Saltillo, la licenciada Karen Álamo Castro del Museo La Rodadora de Ciudad Juárez y el licenciado Cristian Diego del Museo de Arte de Ciudad Juárez, con el moderador Javier Dragustinovis, curador del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas. Entonces, bienvenidos y cuando decidan empezar. Estamos atentos a ustedes. Gracias. Gracias. Pues creo que podemos empezar. Mi nombre es Javier Dragustinovis, aunque el título diga otro nombre. Bueno, son cuestiones de la tecnología. Y creo que tiene que ver, buenas noches, mucho con esta nueva realidad que vivimos, todos los espacios y los que estamos dentro y fuera de los espacios culturales y de arte en México y fuera de México. Quiero agradecer la invitación para presentar este segundo conversatorio del cuarto coloquio internacional de las culturas en el desierto, el conversatorio Museos en el Desierto. Y bueno, es un diálogo que creo que va a ser muy significativo, pues vivimos un momento de reaprendizaje para los espacios, para los que somos actores y participamos en estos proyectos culturales. Debido a la pandemia hemos tenido que reaprender y pues reproyectar el museo a partir de esa nueva realidad hacia el futuro. Y bueno, para dar pie inmediatamente a este conversatorio, quiero presentar a nuestra primera invitada para que inicie esta presentación, esta serie de presentaciones. La licenciada Karen Melissa Álamo Castro, en su trayectoria profesional, ha acopiado experiencia en la gestión de proyectos sociales y culturales en Ciudad Juárez, entre los que destaca su participación ininterrumpida en arte en el Parque AC, y también desde su concepción y desarrollo en el espacio interactivo La Rodadora. En sus logros más representativos se encuentran ser miembro del Consejo Estatal de Desarrollo Social, donde ha generado generó diferentes proyectos vinculados con la cultura y hacia la comunidad. Actualmente es directora de este espacio, Museo La Rodadora, y bueno, cedo la palabra a la licenciada Karen Melissa Álamo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto el poder tener este espacio para platicar un poquito sobre lo que estamos haciendo en La Rodadora y sobre todo, pues me gustaría platicarles un poquito sobre el inicio de este proyecto, por qué surge aquí en Ciudad Juárez y qué misión cumple. Para eso voy a poner una presentación. Denme un segundo. Que creo que ya la estamos viendo, ¿verdad? Así es. Y bueno, bienvenidos al desierto, bienvenidos a La Rodadora, museo que se encuentra aquí en Ciudad Juárez. Y para platicarles un poquito sobre sus inicios, sí necesito regresarme un poquito a la historia, aunque este museo surge en el imaginario como una iniciativa ciudadana, un grupo de ciudadanos, principalmente empresarios. En el 2004 inician con esta aventura de poder tener el primer museo interactivo en Ciudad Juárez. No surge como museo interactivo, surge como un museo de niños, o sea, la intención, la idea era tener un museo de niños aquí en Ciudad Juárez. Y en el 2004, bueno, este grupo de personas preocupadas por la situación que tenía la Ciudad Juárez en el 2004, pues era muy reconocida por su economía, porque era punta de lanza en la industria,
Mucha gente nos visitaba de fuera del país y del interior del país buscando mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, había un déficit en los proyectos y en el impacto social. Y la apuesta de este grupo de ciudadanos era invertir en un proyecto que tuviera que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y de los jóvenes de nuestra ciudad, convencidos pues en la educación como una herramienta transformadora de cualquier comunidad. Decidieron pues emprender la búsqueda de un proyecto que pudiera abonar en la educación de niños y jóvenes, y pensando y buscando qué tipo de proyecto pudiera ser el que tuviera más incidencia, bueno, pensaron que los museos pudieran ser una excelente herramienta para poder provocar el gusto por el aprendizaje en los niños. Surge como una intención de un museo de niños, por lo que el referente a nivel nacional, podemos decirlo, que tenemos de museos de niños es el Papalote, por lo que este grupo de empresarios pues decide traer a Ciudad Juárez por primera vez a esta edición de Papalote que va itinerando por las ciudades, y bueno, finalmente viene aquí a la ciudad, y para sorpresa de muchos, pues rompe récord esta edición de Papalote Móvil, rompe récord de asistencia a nivel nacional, evidenciando la necesidad de los juarenses por contar con espacios de experimentación y descubrimiento. Algo interesante que pasó en esta etapa fue que generalmente en estos espacios, por cada niño, por cada adulto que van 2 niños, y aquí en Ciudad Juárez era por cada niño íbamos 2 adultos. Entonces también fue como un foco rojo de decir, pues, ¿qué le está pasando a los adultos en Juárez que también necesitan este tipo de espacios? Y fue como el marcar el paso y decir, bueno, necesitamos encontrar cuál tendría que ser este discurso de un nuevo museo en Ciudad Juárez. ¿Sería un museo del niño realmente lo que la ciudad necesita o algo más? Y pues hay una frase muy interesante de un museólogo, Stephen Weil, estadounidense, que ya falleció, pero decía que los museos deben dejar de ser espacios que hablan de algo para convertirse en espacios que le hablan a alguien. Y ese alguien había que escucharlo, escuchar las voces de la comunidad. Y la comunidad pues éramos todos, ¿no? Los jóvenes, los niños, los líderes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de gobierno, amas de casa, maestros, en fin, la comunidad en general, para poder escuchar sus necesidades, sus expectativas de un museo nuevo en la ciudad, sus retos. Pero recordemos que el proyecto inicia en el 2004, y para que un proyecto pueda ser realidad, pues hay mucho trabajo previo. Había que reunir recursos, eran ciudadanos solamente con una gran idea, pero un proyecto muy ambicioso en una ciudad compleja. Tenían que reunir recursos para el proyecto arquitectónico, para el plan maestro, conseguir el terreno, hacer las gestiones con los gobiernos, etcétera. Y pues pasaron 6 largos años con todos estos temas que les planteo. Así que el diagnóstico, este diagnóstico para escuchar las voces de la comunidad se hace en el 2010. En el 2010 los juarenses veníamos atravesando una situación muy compleja por el fenómeno de la violencia. Nos encontrábamos en crisis, muchos negocios cerraron sus puertas, un nivel de desempleo muy alto, muchas familias se regresaron a sus lugares de origen, es decir, una situación muy caótica la ciudadanía veníamos atravesando momentos difíciles. Y el diagnóstico obviamente pues evidenció muchas de estas dolencias, ¿no? El diagnóstico evidenciaba que los juarenses necesitábamos más infraestructura social y cultural, es decir, más escuelas de mejor calidad, más teatros, más museos, más espacios para la convivencia de niños y familias completas, más parques, más espacios públicos, más canchas deportivas. Y pues los jóvenes se sentían completamente abandonados de la agenda social, y algo muy importante pues era el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Muchos juarenses, y lo más doloroso es que muchos niños no se sentían orgullosos de lo que escuchaban de su ciudad, no se sentían orgullosos de pertenecer a Ciudad Juárez, y muchos adultos también, pero lo que más nos dolía era ver el resultado de que los niños de nuestra ciudad no se sentían orgullosos. Y hay una frase que dice que tú no puedes amar algo, o es muy difícil amar algo que tú no conoces.
Entonces la premisa fue que quizás estos niños no conocían la verdadera riqueza que había en el lugar donde vivían y quizás por eso no se sentían identificados con su ciudad. Por lo que una de las premisas o uno de los objetivos primordiales que se fijó el museo, pues era generar orgullo y pertenencia por vivir en el desierto, por vivir en Ciudad Juárez. Y en realidad es un objetivo muy ambicioso, pero que era necesario trabajar en eso. ¿Dónde vivimos? Pues en Ciudad Juárez, una ciudad que enfrenta dos grandes retos geográficos. Por un lado, el ser una frontera multicultural con todo lo que esto representa, y por el otro lado, ser un maravilloso desierto también con los retos que esto representa. Por lo que los ejes temáticos del museo se dividieron en dos. Por un lado, en el entorno social, para hablar de la riqueza multicultural de nuestra ciudad, de nuestra frontera, y también de temas complejos como la migración, temas de ciudadanía, temas sobre nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro lenguaje, con la intención de que todos los que vivimos aquí en Ciudad Juárez nos sintamos identificados por esta riqueza que nos une, y con la intención también que de aquellos que nos visitan de fuera pudieran tener una percepción completa de lo que representa nuestra ciudad. Porque bueno, como sabemos, de nuestra ciudad se habla mucho, pero no necesariamente de la riqueza de nuestra ciudad. Tendríamos que ser nosotros mismos, los juarenses, quienes pudiésemos hablar de la riqueza del lugar donde vivimos para conectar con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con la intención de generar esa identidad que tanto anhelamos y ese sentido de pertenencia que nos merecemos. Y por otro lado, el entorno natural. Entonces, el museo está dividido en dos grandes ejes temáticos que son los que nos mueven todos los días para generar este objetivo tan fuerte que nos une. Y por otro, el entorno natural, que pues es hablar de la riqueza de la biodiversidad del desierto chihuahuense, hablar sobre su flora, su fauna, toda la riqueza que envuelve al desierto. Una vez que se definió que estos tendrían que ser los temas centrales que el museo tendría que estar abordando, pues ahora había que definir el nombre del museo, ¿no? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este museo? ¿Y por qué La Rodadora? ¿No? Ahí es donde surge el nombre del museo y quiero contarles un poquito por qué se llama así. La rodadora es una planta que tiene muchas similitudes con los juarenses, porque es una planta que no es originaria del desierto chihuahuense, o sea, no es originaria de esta región, como la mayoría de los juarenses, que no somos originarios de Ciudad Juárez, que venimos de todas partes del país, pero aquí como las rodadoras hemos echado raíz y aquí están nuestras familias, aquí están nuestros trabajos. Pero la parte, digamos, metafórica de esta planta, pues es que esta planta cuando madura, se seca y al secarse se desprende de su tallo y al girar va desprendiendo una semilla, va repoblando, va dando vida. Y en ese sentido es que el museo adopta un eslogan que es Celebra la vida, con la intención de conectar y hablar de la vida, del juarense y del desierto. Por eso el nombre de La Rodadora para nosotros representa y tiene un fuerte sentido social, porque representa en realidad el compromiso que tiene con esta comunidad de poder hablarle hoy a los niños de que celebren la vida, cuando por años lo que hemos escuchado es todo lo contrario. Y el museo es una oportunidad que tenemos todos los que aquí vivimos y los que nos visitan de fuera para conectar a nuestra comunidad, conectar a los niños, a los jóvenes, con la esencia, con su entorno, con el lugar en donde viven, con el objetivo de generar orgullo, con el propósito de generar amor por nuestra ciudad. Y pues es un objetivo quizás muy ambicioso, pero notamos que cuando los niños visitan el museo, además de que pues recibimos muchos niños de zonas urbano marginadas que jamás imaginarían poder estar en un museo y no, la concepción de museo la tienen distinta inclusive. Y cuando se topan con un espacio como este, que les presenta conceptos nuevos, que les presenta información interesante,
cosas que desconocían de su ciudad, pues se vuelve una experiencia muy enriquecedora para todos los que trabajamos en el proyecto. Y bueno, y así es como surge el nombre del museo, se define como su objetivo central y se define como el propósito, aunque pues los museos, como ustedes saben, pues tienen muchos propósitos, pero para nosotros el más importante es el generar orgullo y pertenencia. Y bueno, finalmente, después de tanto trabajo, en el 2013 se inaugura la rodadora y abre sus puertas después de casi 9 años de gestiones, tocar puertas. En realidad fue un proyecto muy complejo porque es un museo muy, muy grande en una ciudad que no es turística. En realidad, quienes nos visitan, digamos que es la comunidad misma que regresa una y otra vez, digamos que hay un porcentaje muy alto de reincidencia. Y eso lo hace todavía más retador porque te obliga o te exige a diseñar programas educativos con mucha más velocidad porque la gente espera algo nuevo cada vez. Y bueno, estamos convencidos que los museos pues, son espacios vivos que conectan a las personas, no solamente conectan a nuestra comunidad, sino conectan a todos los visitantes con otras personas. Son espacios que motivan justamente a la reflexión, son espacios que propician el respeto, la tolerancia, el escuchar otras nuevas ideas. Y pues bueno, los objetivos de Rodadora, pues, como ya lo comenté, bueno, es fomentar orgullo y sentido de pertenencia, provocar obviamente la convivencia de las familias y generar cohesión social. En nuestra ciudad hay pocos espacios para que se generen la cohesión social y estamos convencidos que la cohesión social es una herramienta para la construcción de la paz que tanto anhelamos los juarenses. Y bueno, otro objetivo pues, es el promover el gusto por el aprendizaje y ser un complemento con la educación formal, es decir, que todo lo que el museo proponga pues realmente pueda ser una herramienta para los maestros docentes en su proceso de enseñanza o para los niños y jóvenes y alumnos pues en su proceso de aprendizaje. Y pues aquí es una labor bien importante porque tenemos que trabajar muy de la mano con los docentes para escuchar de nuevo pues sus necesidades, sus expectativas y en base a eso poder diseñar programas que hagan eco con lo que los docentes necesitan. Y pues, ¿cuáles son las principales estrategias que utiliza Rodadora? Pues es la interactividad y el juego. Es un uso interactivo en donde pues lo que utilizamos es la experimentación, es de una forma divertida, lúdica, didáctica, en donde a través de los sentidos se da un aprendizaje significativo, de estos aprendizajes que nunca olvidas, que son donde intervienen las emociones y esa es como la magia que tenemos todos los museos y quienes trabajamos en ellos sabemos la importancia de la herramienta con la que estamos trabajando y a pesar de lo retador que es hoy en día tener un museo abierto, la motivación de fortalecerlo y generar programas innovadores es lo que nos mantiene como vivos. Quería enfocarme un poquito al tema del desierto por el tema del conversatorio. Hay aquí una presentación de eso, pero me voy a saltar esa parte para hablar un poquito de lo que Rodadora está haciendo. Me voy a tomar 2 minutitos ya nada más para no extenderme tanto. Tiene un área muy emblemática sobre paleontología, como para poder contarle a los niños sobre la historia de su ciudad o de su región a través de la historia y la riqueza paleontológica que hay aquí en el desierto, y de esa forma pues generar pues apego, gusto y sobre todo promover las vocaciones científicas a temprana edad, que ese es otro de los objetivos centrales que tiene este museo y es parte de lo que nos motiva a mejorar. Y quiero platicarles nada más un poquito, me voy a saltar toda esta parte para hablarles pues del reto que tenemos actualmente. Rodadora tiene pues ya alrededor de 8 meses con las puertas cerradas, sin embargo hemos decidido pues trasladar todos nuestros contenidos educativos a la plataforma digital. Siempre era algo que ya teníamos latente, que sabíamos que lo teníamos que hacer, pero bueno, esta situación nos obligó a actuar con mucha más velocidad. Y hoy en día hemos encontrado que es una plataforma en la que nos hemos podido conectar de una mejor forma con todos los públicos, hemos podido tener un alcance mayor
es algo que se va a quedar para siempre, digamos, esta nueva modalidad de poder estar trabajando de manera virtual. Sin embargo, hay una necesidad también de poder abrir pronto las puertas. Digo, sí vemos con necesidad el poder abrir las puertas. Sin embargo, diseñamos lo que le llamamos Museo Seguro, que es una nueva propuesta museográfica, porque la mayoría de nuestras exhibiciones son interactivas, ¿no? Y ahorita lo que supone el COVID es no tocar. Entonces se convierte en un reto bien fuerte el cómo ahora no tocar cuando antes nuestro eslogan tocar. Entonces, pues buscamos muchos mecanismos para poder resolver el tema de la interactividad. Todos los visitantes van a interactuar con un ganchito que con ese presionan botones, abren puertas, manipulan las pantallas táctiles. Se formuló una comisión de Museo Seguro, que es el personal que estará de apoyo para garantizar pues, que todos los visitantes traen su cubrebocas, que se desinfectan las exhibiciones, que se sigue la sana distancia, etcétera, y protocolos de distribución de públicos para que no confluyan en ningún momento y bueno, evitar el tema de que haya grupos grandes en ciertas zonas. Ha sido muy retador. La ventaja es que es un espacio grande y eso nos permite como poder distribuir a los grupos. Sin embargo, bueno, ahorita no tenemos una fecha fija para poder abrir. Estamos en semáforo naranja con una situación compleja de salud pública, por lo que seguiremos trabajando desde la plataforma virtual con charlas con expertos, con talleres en vivo, con infografías, con un programa muy importante que tenemos ahorita que se llama Guardianes del Agua, que es un programa de conservación del medio ambiente y en particular del cuidado del agua, en donde pues se involucra a las escuelas y de alguna forma los niños siguen participando de manera directa con el museo. Y bueno, es el gran reto que tenemos los museos y pues esperemos sobrevivir porque la verdad es que todos los museos en el mundo están batallando para mantenerse de pie, por lo que la pandemia supone, pero bueno, tenemos fe que podemos salir adelante y poder abrir nuestras puertas finales del año probablemente. Y bueno, ya nada más para cerrar, yo creo que los museos, no creo, estoy convencida que son espacios de convivencia con un alto compromiso social y son agentes de cambio en cualquier comunidad en la que están insertos, por lo que pues son activos de la ciudad que representan una oportunidad de generar convivencia, identidad y pues quienes nos escuchan, ojalá que puedan conocer el museo, visitarlo y que pues bueno, que sea una buena experiencia para ustedes, aunque sea de manera virtual. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias a la licenciada Karen. Melissa Álamo en esta presentación y bueno, quiero ceder la palabra. Antes quiero presentar al licenciado Cristian Diego. Él es originario de Ciudad Juárez, licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue integrante del colectivo Quinto Bloque, con el que se desarrolló proyectos culturales con un impacto comunitario. En 2007, junto con un equipo de artistas y empresarios, impulsó el proyecto Vínculo Intelectual y Artístico. En 2012 se integró al Departamento de Artes de la UACJ. En 2018 presentó sus servicios a la Subsecretaría de Cultura de Chihuahua en la Feria del Libro de la Frontera. Actualmente está integrado en el Programa de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es el actual director del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Quiero ceder la palabra al licenciado Cristian Diego. Bien. Hola, pues primero que nada, gracias por la invitación a este coloquio de las culturas del desierto. Karen, la verdad, la presentación que ha dado de su espacio pues es muy alentadora como siempre. Sabemos que estamos en una situación muy complicada en estos momentos, pero pues esperemos ver pronto la luz de este túnel. Yo creo que todos estamos pasando por lo mismo.
Y pues el Museo de Arte de Ciudad Juárez pues, no es un caso aparte, ¿verdad? También estamos con varias complicaciones. Yo esta presentación realmente me enfoqué en presentar lo que ha hecho el museo últimamente. Desde mi entrada, yo acabo de entrar al museo hace un año, yo entré en marzo del 2019, entonces ha sido mi participación pues realmente uno de los vaya, de las aportaciones que podría decir, pues no podríamos hablar como de tan extenso trabajo como el de mi compañera Karen, que pues vio nacer a la rodadora desde un principio, ¿no? Yo realmente este espacio, que es emblemático para la ciudad, nuestro museo, como quien dice, el Museo de Arte de Ciudad Juárez, como verán, pues este museo tiene un propósito y ese propósito va directamente con ser un espacio para la discusión, el debate y el análisis del contexto fronterizo en todas sus complejidades. Nosotros estamos priorizando mucho a la comunidad, o sea, no tenemos cuestiones de distinción de género y tratamos de fortalecer en su debida manera al arte local y regional, también no dejando a un lado pues, las exposiciones que muchas veces contemplamos como nacionales o internacionales, pero siempre con un contexto en el que puedan caer directamente en la comunidad fronteriza como para que podamos seguir implementándolo, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues sabemos que el Museo de Arte de Ciudad Juárez tiene que inauguró desde el 64. En el 63, en septiembre del 63, el presidente López Mateos inauguró el espacio, más no fue abierta sus puertas hasta marzo del 64. Entonces, hasta marzo del 64 el espacio fue abierto. Hay que entender que este espacio, pues antes era un museo de arte e historia. Había réplicas de toda la época precolombina en México y pues era todo un pasaje, ¿no? de la historia del arte en México hasta llegar a la época actual y contemporánea. Entonces fue hasta el 2001, si no mal recuerdo, cuando la directora anterior, la licenciada Rosa Elba, hizo el cambio a que fuera un museo completamente de arte. Entonces, además de eso, el museo pues, pertenece a los 18 recintos de la Red Nacional de Museos INVAL. Nosotros pertenecemos al INVAL. De hecho, el museo es conocido como Museo del INVAL porque pues, toda su vida el museo ha pertenecido a esta entidad. Entonces, usualmente la gente siempre habla en el Museo del INVAL, el Museo del Domo, ¿no? Que es parte céntrica y yo creo que es uno de los íconos de la ciudad, este domo gigantesco. El museo fue elaborado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El domo, pues como lo vemos, es representación del MAM, del Museo de Arte Moderno en México. De hecho, aquí fue la réplica, ¿no? Fue la forma en la que tal vez hicieron todo el montaje para después duplicarlo en México. Entonces, es una característica muy hermosa de nuestro espacio y en cuanto entras, pues tienes esta repercusión, ¿no? En el sonido, es muy bonito. Y pues el museo en realidad se enfoca en exposiciones artísticas, en presentaciones de libros, conferencias, visitas guiadas, talleres, programas especiales y conciertos. Realmente el museo comparte con la comunidad todas estas experiencias en forma gratuita. Nosotros no cobramos por ninguno de los servicios que da el museo, todo tiene que ser gratis, entonces no hay ni cobro en la entrada y todas las actividades pues, son completamente gratuitas, como lo comentaba. En cuanto yo entré en parte del cambio de dirección, pues estaba el proyecto de Tania Candiani, que era la exposición de cromática. Esta exposición es muy interesante porque el artista hizo una inclusión de trabajar directamente con la comunidad tarahumara y todos los textos de salas y las fichas técnicas de las piezas pues fueron traducidas al rarámuri. Entonces, la pieza que podemos ver aquí en la imagen fue una pieza especial que se mandó a hacer directamente con las chicas, se trabajó directamente el artista, trabajó directamente con ellas, a partir de la temática de la exposición de cromática, ¿no? Esta exposición nació en Oaxaca y pues hablaba acerca de la historia de los colores, ¿no? Esta pieza se unió también a la exposición como parte de, como que en cada sede en la que llegaba esta exposición se llevaba un granito de arena, ¿no? Para hablar acerca de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones de cada espacio.
Inmediatamente después de terminar la exposición de cromática, llegó la exposición de Mago, El silencio del tiempo. Mago Gándara es una artista fronteriza completamente. Esto fue un homenaje a la obra y al trabajo de Mago que llevó aquí en la ciudad. Mago, su característica principal, pues es que tiene varios murales dentro de la ciudad, por la zona de los aztecas. Su estudio, el Casa Estudio Cuy, pues está localizada en Ciudad Juárez, pero también tiene un estudio en la ciudad del Paso. Entonces, por eso esta exposición era muy importante para nosotros, a la vez de tenerla en los dos idiomas, pues era la representación máxima de lo que es el fronterizo, ¿no? Inmediatamente, bueno, pasando estas exhibiciones, llegó el momento de traer una exhibición a cargo del artista Brian Maguire, que esta exhibición se tituló Escenarios de Ausencia. Esta exhibición se llevó también a la par con Kerry Doyle del Rubin Center en El Paso. La exhibición estaba dividida, una parte estaba en Ciudad Juárez y la otra parte estaba en El Paso, Texas. Entonces, parte principal de esta exhibición pues fue que era la primera vez que se mostraban cuadros de familias afectadas por feminicidios. Brian estuvo trabajando muchos años con estas familias directamente, hizo un cuadro para las familias y un cuadro para mostrarse en las exhibiciones, y aquí marcaba el primer tour de Norteamérica de Brian, que la exhibición se llama From Juárez to Washington, War Changed Its Address, o sea, desde Juárez a Washington la guerra cambia de domicilio. El trabajo de Brian realmente también muestra algunos escenarios caóticos en diferentes zonas de guerra, ¿no? Juárez, por un momento dado en la vida, que todos lo conocemos, fue escenario de guerra. Entonces, ese impacto que tuvo tanto en la sociedad como en la gente que vivimos aquí, pues fue tan fuerte que esta exhibición realmente era, pues a veces un poco dura, ¿no? De observar. Entonces, ahí yo creo que fue cuando también el museo empieza a tomar esta responsabilidad de ser un agente social a partir de temáticas, ¿no? Que realmente, pues es a veces complicado elaborar para el público y a veces doloroso también. No hay por qué hacer eso a un lado. A la par que estaba la exhibición de Brian Maguire, tuvimos la exhibición de procesos de línea, que era de las trabajadoras de la industria maquiladora a partir del proyecto que se llevó a cabo con el colectivo Versiones, que este proyecto pues estaba realizado por una propuesta que se hizo para la segunda edición del Encuentro Regional de Mujeres en la Investigación Artística, Social y Humanista de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través de la División de Género. Entonces, si podemos ver esta exhibición, pues las chicas trabajaron directamente con mujeres de la industria maquiladora en Chihuahua, y toda esta exposición hablaba de todo el afecto físico y emocional de las trabajadoras, de a veces pues tener que cumplir con horarios, dejar a la familia, de tener que llevar un proceso, además de eso, de acompañamiento artístico para poder para poder tomar esto como un catalizador para que por medio del arte pudiéramos empezar a sanar un poquito todas estas cuestiones. Entonces la exhibición tenía varias cuestiones ahí de piezas, eran fotografías, esculturas, diagramas y pues relatos también. Podemos ver en una de las imágenes una pieza que en particular era muy impactante porque era como la línea de la maquiladora, ¿no? La línea de trabajo en la que las mujeres ensamblan piezas. Entonces, esta pieza en particular era una de las piezas fuertes de la exhibición, junto con otra pieza que era la línea de las patas, ¿no? Que todo representaba como este trabajo dentro de la maquila. Entonces, sí tenía ahí una línea muy de comunidad, pero a la vez también como social, ¿no? Para final de año llegamos al punto en el que queríamos mostrar qué estaba pasando en Tijuana y qué estaba pasando en Ciudad Juárez, como ciudades fronterizas, como unas de las más destacadas del país. Entonces hicimos una invitación a un artista tijuanense que bueno, es radicado en la Ciudad de México, pero pues ahora radica desde más de 15 años en Tijuana.
y a la par que estaba la exhibición de Dardín, que a la vez también es músico, entonces tenía como una conjunción entre estas líneas místicas y la música, junto con las deidades antiguas y ahora con lo que podríamos llamar como deidades modernas, ¿no? Y era una conjunción visual. También yo lo vi como un respiro de todo lo que estábamos haciendo, porque la otra exhibición, que esta estaba en la exhibición de la sala circular, en nuestras salas semicirculares pues teníamos de invitado a Luis Roacho, que es un artista de la localidad. Luis Roacho es egresado también de la carrera de artes visuales, es pintor, y pues era la primera vez que exponía dentro del museo una exposición en solo, ¿no? Aquí la cuestión con las piezas y con el trabajo que hace Luis Roacho, pues primero que nada, prima facie, pues significa a primera vista, ¿no? Y alude a las primeras evidencias que se tienen de un hecho delictivo. En la exposición de Roacho también reinterpreta imágenes que aparecen en las notas periodísticas de medios actuales, creando un segundo retrato que nace de la relación del texto y la imagen. Y su finalidad era la de provocar una reflexión acerca de lo que permanece y no en la memoria colectiva al ver una noticia, ¿no? Y su eje temático era el juicio, en consecuencia la culpabilidad, así como la identidad del enjuiciado, que muchas veces los medios de comunicación, pues en realidad antes de hacer un estudio, enjuician a la persona que está mostrándose en las imágenes, ¿no? Sin saber en un momento dado si es inocente o culpable. Entonces eso lo estudia Luis en esta exhibición. Y además de eso, pues tenía otra área en la que retrataba hechos simbólicos e históricos de nuestra ciudad. Entonces, por eso te digo, siempre hemos tenido ese contexto fuerte. A partir del término de estas exhibiciones, iniciando el año, teníamos la exhibición de Yulia Akhmadeva, desde y para la memoria. Yulia, siendo artista originaria rusa, naturalizada mexicana y ahorita radicando en Michoacán, pues tiene este complejo, esta poética a partir de la melancolía del recuerdo de vivir fuera de su país. Entonces, la exposición consiste en libros de artista, acompañados de objetos que pertenecieron a su familia. Yulia habla mucho del recuerdo familiar de su madre y de su abuela, o sea, muy matriarcal el tema de Yulia, y pues también con esta visión del socialismo de Rusia, ¿no? Que imperaba en los años en los que ella vivió. Entonces, es una exhibición que también relata bastante a partir de cómo la artista puede transmitir todo lo que siente, ¿no? La exhibición de Animal, Elemento y Materia, Alfredo Cota. Alfredo Cota es un escultor chihuahuense, siempre nosotros tratando de empujar también el arte que se hace dentro del estado. Él es del pueblo de Naica y siempre ha trabajado con la dinámica de escultura en bronce. Entonces, aquí lo interesante de las esculturas de Cota es que a partir de la figura de los animales, él crea sus símbolos propios, ¿no? Reflexiona con el contraste que se genera entre el comportamiento del humano civilizado y el instinto animal. Y pues analiza en particular aspectos de socialización y migración de algunas especies animales y mantiene que se siguen manteniendo en movimiento, ¿no? Esta exposición está dividida en 5 áreas, que es aire, agua, tierra, fuego y éter, que son como elementos muy de la naturaleza de la escultura. En otro de nuestros proyectos, Antecámara de Proyectos, que es una pequeña sala de arte actual, nosotros contemplamos, les voy a mostrar imágenes del programa del año pasado, que fueron estos 3 proyectos que estuvieron en Antecámara. Realmente no me voy a enfocar mucho en eso porque queda poco tiempo. Realmente me quería enfocar en lo que no pasó de este año, que era un proyecto que estuvo muy gracioso, de hecho, porque fue una cuestión que nos dimos cuenta en el momento que ya teníamos a nuestros artistas invitados para el año en curso. El único proyecto que logramos armar fue el de Se abre el camino al mirar, del chihuahuense Luis Luján. Luis retrata y acompaña a las caravanas migrantes desde el sur del país hasta Chihuahua, y aquí es donde hace toda la documentación de su trayecto, ¿no?
a la par de estas exhibiciones, de esta exhibición de Se abre camino al mirar, los otros proyectos de Antecámara, todos tenían ese eje, ¿no? De hablar de la migración a partir de diferentes contextos artísticos. O sea, era el artista invitado iba a hablar nos dimos cuenta que el artista estaba hablando de la migración, pero desde su punto de vista artístico y de su propio proceso. Entonces teníamos de repente a dos artistas de Albuquerque, un artista de la Ciudad de México estudiando en Houston, un artista juarense que ahora está radicando en El Paso, Texas, y a Luis Luján de Chihuahua Capital, todos abordando el conflicto de la frontera y la migración desde su propia perspectiva, ¿no? En este programa, que solamente llegamos a ver uno, pues había instalaciones sonoras, performance, videoinstalación, instalación interactiva, ¿no? Entonces, esperemos que el siguiente año logremos puntualizar con esto. El túnel de memoria y tolerancia estuvo un tiempo afuera de nuestro museo, compartimos también un tiempo con ICSA, con el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, y pues fue un proyecto que trajimos, bueno, que se trajo al museo después de estar en ICSA. Del túnel pertenece al Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Y esta es una itinerancia, o sea, realmente ha estado en diferentes ciudades. Creo que ya llegó a Chihuahua, ahorita no sé dónde anda el túnel, pero pues tuvimos el gusto de tenerlo aquí. Nuestros programas, realmente podríamos hablar que tenemos programas en el museo, programas base. Un día en el museo es uno de ellos, es el más representativo, que pues ahorita está cancelado por la cuestión del COVID. Y pues vaya, nuestros programas realmente tenemos como para cada época del año. Otro de los proyectos que también se vio afectado fue el Corredor Cultural PRONAF. El Corredor Cultural nació con la intención de darle difusión a la obra de los artistas que muchas veces sienten que se quedan fuera del aspecto del museo, ¿no? Obras que tal vez se siente el artista que no son como con una representación tan fuerte, pero no es así. O sea, de hecho, el arte pues realmente necesita tener una difusión para que pueda ser una base económica para nuestros artistas. Entonces, a partir de eso se hizo esta unión entre diferentes instituciones. Del IPACUL tenemos el Centro Cultural Ernesto Guillermán, perdón. De la UACJ está el Centro Cultural de las Fronteras y pues nosotros iniciamos esto a partir de la idea de decir, bueno, estamos aquí cercanos, ¿por qué no reactivar este espacio? ¿Por qué no volvérselo a entregar a la gente y que hagan suyo el espacio por un día y nosotros ponemos iluminación? No hay ningún cobro para esta actividad, o sea, nosotros no cobramos piso ni nada por el estilo. Todo lo que venden los artistas es directamente para sus bolsas. Entonces, esa era una actividad muy, muy directamente hacia la comunidad. Yo creo que, regresando de todo esto, esperemos que este proyecto vuelva y que vuelva con más fuerza y que se nos una más gente realmente para convertir este espacio también como en el corredor que esperamos, ¿no? Que tenga esa vida. El año pasado también llevamos a cabo parte de la Cátedra Extraordinaria Helen Escobedo, un coloquio internacional sobre género y migración. Este coloquio fue la unión de muchas fuerzas, tanto del INVAL, del MUAC, del UNAM, de la UACJ. Todas estas instituciones se unieron para poder llevar a cabo. De hecho, creo que Dragustovi estuviste acompañado de esta charla. Y pues vaya, fueron conferencias que aquí la cuestión era pues hablar, ¿no? Hablar acerca de la ¿cómo lo podré como sintetizar? La cuestión del coloquio. El coloquio fue una de sus intenciones y la primordial, hablar de la migración, pero también del aspecto de género, ¿no? O sea, también es una cuestión que afecta a las mujeres, que afecta mucho a la cuestión de la familia, rompe familias, hace deja un rastro, ¿no? Y pues para este encuentro se conformó de paneles de discusión, concierto, talleres de autodefensa, la función de lucha libre femenil y exótica. Tuvimos también muchos colectivos, investigadores, curadores, tanto de México como de Estados Unidos, y uno de nuestros magistrales fue la activista y crítica del arte Lucy Lippard, que vive en Santa Fe.
y algunos curadores e investigadores invitados. Vaya, tuvimos desde locales como nacionales y algunos extranjeros. Y los colectivos que participaron en esta intervención fue las Invasorix, las Platicadoras, el taller de autodefensa estuvo a cargo de la luchadora Lola González. Y pues bueno, voy a pasar, perdón, no sé si todavía tenga tiempo, ya me cargué un poquito, ¿verdad? Pero bueno, parte del proyecto que estamos realizando ahorita, ya estoy por terminar, en la cuestión virtual, nos hemos dedicado a este proyecto que se llama Diálogos de la Frontera, que consiste en dos partes. Una son clips de artistas locales explicándonos su proceso creativo, y el otro formato del programa son charlas directamente en las redes que hablen acerca del contexto de frontera, pero también con la cuestión artística. Entonces, esos han sido un poquito los programas, además de pues, nuestra interactividad en Noches de Museo Virtual, que también pues tenemos las temáticas muy a borde a lo que nosotros trabajamos, ¿no? Que son contextos fronterizos, que son contextos sociales, tanto que cómo afecta, aquí tenemos una plática que fue efectos de la flora y fauna del muro fronterizo, o cuestiones de diversidad, como Morgana Love, que nos acompañó en una noche de museos. Entonces, pues ahí como ves, tenemos ahí una cuestión muy social, muy comunitaria, entonces estamos tratando de trabajar, todavía está como varios proyectos ahí que se van a ir llevando a cabo, y pues creo que sería todo por mi parte. Creo que me pasé un poco del tiempo, disculpen. Okay. Muchas gracias, Diego, y bueno, muy interesante, está también desarrollando el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Ahora, bueno, quiero presentar al maestro Arturo González. Él cursó la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y en forma simultánea estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene entrenamiento como buzo especializado en arqueología marina y ha realizado varios documentales sobre esa temática. Cuenta con maestría en promoción y desarrollo cultural. Actualmente es director del Museo del Desierto en Saltillo. Y bueno, quiero ceder la palabra al maestro Arturo González. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes, muy amables. Pues a mí me toca platicarles para entrar en materia inmediatamente del Museo del Desierto, que es un museo sobre un ecosistema. Nuestro tema es la historia natural, o sea, lo que ha venido construyendo el planeta antes de que llegáramos los humanos y con los humanos. Entonces nos toca tocar temas desde el origen de la vida hasta el tema, por ejemplo, con los osos y la situación que viven hoy en día cuando han visto fraccionados sus ecosistemas y que pues, hace que nos lleguen muchísimos osos atropellados o que están maltratando alguna milpa o algún lugar, y que aquí tenemos la clínica de vida silvestre donde los volvemos a reactivar, y de alguna manera con esta radiografía que hacemos del ecosistema los podemos llevar a los lugares que tienen más pinos, con encinos, con bellotas, con piñones, y donde pueden sobrevivir. Entonces nuestro tema empieza hace millones de años con los dinosaurios y las capas de roca que seguramente han visto en los desiertos y que son lo que nos permite conocer ese pasado tan increíble que nos lleva a imaginar mares profundos y luego unas selvas con unos deltas que desembocaban en esos mares llenas de dinosaurios, y posteriormente con el tiempo otros lugares donde teníamos bosques con mamuts y mastodontes. Entonces, el venir al Museo del Desierto es venir como a un teatro donde se ponen en escena diferentes momentos de la historia de la Tierra, siempre celebrando la evolución, siempre celebrando la ciencia, el conocimiento, y lo que ha sido nuestra función es acortar el momento o el tiempo que pasa entre que los científicos están generando información sobre cactáceas, sobre reptiles del desierto, sobre dinosaurios o sobre fauna, como es el caso de los borregos cimarrones, y la manera en la que lo divulgamos. Es decir, muy rápidamente aquellas preguntas que se está haciendo la ciencia las llevamos a la divulgación. Ese ha sido probablemente el mérito más importante que logramos hacer aquí en el Museo del Desierto, ¿no? Conseguir que la distancia entre la investigación y la exploración
se acorte con la divulgación y que pongas más niños y más personas a sumar sus mentes a lo que la ciencia está preguntándose hoy en día, ¿no? Si los dinosaurios migraban en grupos, si cuidaban a sus crías, si nacían vivos o eran de huevo. Toda esa evidencia que poco a poco va saliendo de las capas de roca, pues es donde nos gusta trabajar con los niños. Nosotros tenemos ya casi 3 meses abiertos, somos una asociación civil, si no abríamos simplemente nos moríamos, estuvimos 100 días cerrados y lo hicimos con mucho cuidado para garantizar que la visita a este espacio fuera una visita totalmente segura. Tenemos un recorrido que es completamente lineal, porque de alguna manera la evolución y la vida es más fácil entenderla cuando vamos caminando de la mano con la manera en la que hemos evolucionado sobre la Tierra. Entonces no hay circuitos encontrados y podemos de alguna forma garantizar que los grupos familiares puedan estar a 10 o 15 metros de otro grupo familiar desde que se bajan de su carro hasta que se vuelven a subir después del recorrido, ¿no? Entonces, como les digo, es un museo que tiene que ver con historia natural, que tiene que ver con lo que nos enseña nuestra tierra, nuestro objetivo, lo que estamos buscando es, igual que Karen, por ejemplo, en la rodadora, es crear este sentido de pertenencia y de identidad al desierto. El desierto no existía hasta que podemos mostrar y decir que justamente, por ejemplo, en los desiertos surgen las principales doctrinas que siguen la mayoría de los humanos, el cristianismo, el budismo. Pareciera que el desierto es el lugar donde se generan estas filosofías, estas religiones, estas doctrinas, y es porque el desierto tiene mucho que decirnos y que enseñarnos, ¿no? Lo creemos un espacio carente de vida, pero en realidad es un espacio que ha aprendido a sobrevivir con muy poca agua y donde la diversidad se esconde, se mimetiza, de alguna manera se desaparece a los ojos de quien no lo sabe ver, pero cuando lo empiezas a conocer es un espacio verdaderamente magnífico y que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Desde el uso eficiente del agua, la manera en la que las comunidades pueden llegar a sobrevivir en espacios que son tan adversos, porque hay que recordar que la vida puede darse sin luz, por ejemplo, pero no se puede dar sin agua. El agua es la condición más importante para la vida, ¿no? Por eso sitios como Cuatro Ciénegas, donde la NASA estudia los estromatolitos, o sitios como Naica, la cueva esta en Delicias, que es parte de nuestro universo, que es el desierto chihuahuense, pues son algunos de los tesoros o de estos museos vivos que siguen persistiendo o viviendo todavía en este gran desierto pulsante del que nosotros somos, digamos, una ventanita o un termómetro para poderlo mostrar, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la fortuna de tener una gran comunidad en redes, casi 500,000 personas. Hemos sido una institución muy dinámica que cerró, como les digo, por 100 días y que el reto principal fue la apertura, que seguramente es lo que están enfrentando muchos espacios culturales. Y aquí les voy a presentar algo que preparamos para un grupo de museos de Argentina y otros de España que nos pedían pues, que les platicáramos un poco cómo es que habíamos logrado nosotros esto y, digamos, aquí se los voy a ir narrando poco a poco. El MUDE cerró el 19 de marzo con los temas de la pandemia. Como pueden ver ahí las fotos, para nosotros fue un día complicadísimo porque era, ¿qué podemos esperar, no? Y como aquí trabajan muchos biólogos y paleontólogos, pura gente que ha visto el pasado, que estudiamos el pasado, pues podíamos saber que las pandemias anteriores, la de 1915 por ahí, y las anteriores siempre habían durado un par de años, cuando menos. Entonces, para eso nos preocupó y nos ocupó a que formáramos de entrada el primer comité COVID aquí en nuestro museo para ver qué es lo que podíamos enfrentar, para cuánto nos alcanzaba el dinero, cómo íbamos a hacer con más de 600 animales vivos que tenemos aquí en el museo, además de un grupo de 100 personajes que trabajamos directamente, más otros 100 que son, digamos, eventuales o que viven de las ferias o de los espacios que el museo genera y que no tienen un sueldo directo. Pero bueno, cerramos estos 90 y tantos días y reabrimos a las puertas el 15 de junio. Pero para poder abrir tuvimos que hacer muchas cosas. Entre ellas, bueno, tener una radiografía perfecta de nuestro museo, planear perfectamente qué es lo que tendríamos que hacer, cómo generar estos circuitos de entradas y salidas donde no hubiera espacios que dieran menos de 2 metros entre un grupo y otro, los tapetes satinizantes, bueno, todo lo que fue la planeación, nos tomó unos buenos meses esto.
Generamos toda una señalética nueva, manejando todo esto de hasta dónde podríamos aceptar personas. Claramente redujimos el número de visitantes a la tercera parte. Y bueno, todo fue alrededor de las medidas de protección, ¿no? Nuestro personal, todos usan esta doble protección de tener el tapabocas y la careta, los tapetes satinizantes, estos circuitos donde no tienes que pasar por donde alguien pueda enfrentarte, digamos, hay huellas de dinosaurios por todo el museo para que te lleven por un recorrido seguro y te regresen por un recorrido seguro. Todas las áreas de contacto tienen estas barreras visuales, digamos, barreras de acrílicos que nos permiten garantizar que no haya un intercambio de fluidos, de gotículas, ¿no? Que eso es lo que sabemos que es lo que más grave enfrentamos, ¿no? Por supuesto, todo el museo tomó los cursos que están en la Secretaría de Salud Pública, todos los cursos locales, los cursos estatales, los cursos federales, para garantizar que entendiéramos que estábamos enfrentando algo muy serio y que de la manera en la que pudiéramos enfrentarlo de una manera profesional y científica, que es nuestro tema, pues podríamos entender mejor cómo protegernos y cómo proteger a nuestros visitantes y cuidar nuestra fuente de trabajo y de ingresos. Aquí somos una asociación civil, no dependemos del gobierno, tenemos que sobrevivir por nuestros propios medios prácticamente, aunque tenemos un convenio con el gobierno del estado para que vengan los niños de las escuelas, un convenio muy ventajoso para el gobierno del estado, pero hemos podido construir aquí un espacio que nos cuenta la historia del desierto y la historia de la vida en nuestro planeta, que es una historia que curiosamente se inscribe mejor desde México. Tenemos, por ejemplo, un gran patrimonio arqueológico, pero para el patrimonio paleontológico, que es uno de nuestros grandes elementos para ponernos en valor, es justamente los fósiles. Y lo que hoy somos, hay que entender que fue un producto de una historia de pasados. Todos somos simplemente puro pasado. Y del entendimiento de esas páginas del pasado es donde sabemos dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos a poder continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, quitamos todo el tema de interactividad en el museo, lo suprimimos, logramos generar también, que eso ya lo veníamos preparando, pero fue muy importante, el que a través de una audioguía que se llama Easy, pudimos tener el museo en diferentes idiomas y donde tú puedes, a partir de esta audioguía, poder apuntarle a una de las piezas a la que tú vayas a querer y te cuenta la historia que te podría contar un guía, ¿no? Hay que picarle también, entonces eso lo hace de alguna manera una historia que puede permitirte tener narraciones sobre quien descubrió, por ejemplo, en la pieza que tú estás viendo y qué sintió él cuando lo descubrió. Puedes tenerlo, como les digo, en varios idiomas, puedes tener sonidos incidentales y entonces te hace un cuento mucho más divertido y mucho más atractivo en tu visita al museo. Esto, además, nos favoreció porque realmente no tienes que tocar ya nada y no te tienes que acercar a ningún guía en este momento, ¿no? Por supuesto, empezamos con una campaña de Museo Seguro, donde tuvimos que empezar a hablar de pues, cómo íbamos a lograr esta situación, cómo íbamos a sobrevivir en este momento, y generamos una campaña de apadrinamiento de especies. Hemos visto que la afinidad la interacción entre el visitante y la pieza o el objeto es mucho mayor hacia los animales vivos que hacia los objetos inertes, ¿no? Es más fácil motivar a las personas a apoyar una campaña donde vas a ayudar a los bisontes o a los osos o a los lobos mexicanos que una campaña donde quieras ayudar al descubrimiento de dinosaurios que de alguna manera están hechos roca y si no somos nosotros, vendrán los hijos de nosotros a conocerlos y a poderlos estudiar en el futuro, ¿no? Hicimos, por ejemplo, esta campaña, aquí la voy a poner, dura un minutito este video, a ver si quiere activarse. Somos gente del desierto. Somos resistentes. Somos naturaleza. Somos cultura. Somos ciencia.
Somos una familia que trabaja para volver a recibirte pronto. Somos Saltillo. Somos el orgullo de Coahuila. Hoy te necesitamos más que nunca. Con esta campaña pudimos recabar pues, prácticamente más de 1 millón de pesos en esta primera parte y nos sirvió mucho para sobrellevar esos primeros 100 días en los que estuvimos cerrados. Entonces, fue algo fundamental. Aquí hay otra de las campañas también que preparamos para la reapertura. En el Museo del Desierto nos encanta tenerte de vuelta. Lo más importante es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Así que hemos diseñado protocolos óptimos para que tu visita sea segura. Reforzamos los procedimientos de limpieza en todas las áreas del museo, con énfasis en la desinfección de superficies de contacto, pasamanos, puertas, mesas, sillas y sanitarios. Hemos establecido para ti barreras de protección en las áreas de contacto, en taquilla, restaurante, tienda, módulo de atención e información con guías. Todo nuestro equipo ha recibido las capacitaciones y certificaciones requeridas por las autoridades de salud, así como un equipo de protección personal para atenderte con seguridad. Para tu tranquilidad, establecimos filtros sanitarios con monitoreo de temperatura al inicio del museo para colaboradores y visitantes. Recuerda que durante tu visita será necesario que uses cubrebocas y que respetes en todo momento el distanciamiento social. Al ingresar, utiliza el tapete sanitizante ubicado al inicio del museo. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza el gel antibacterial que hemos ubicado al inicio de cada pabellón y en puntos adicionales. Sigue las huellas. Ellas te indicarán la dirección que debes de seguir durante tu visita. En el Museo del Desierto estamos listos para recibirte. Disfruta de tu recorrido. Museo del Desierto, Saltillo, Coahuila. Pues algo que iniciamos desde el principio, ahorita vamos a ver la otra campañita, es que trabajamos en 3 ejes. El que tenía que ver con el cómo íbamos a sortear el momento más difícil, que fueron a través de estas campañas. El que tendríamos que ver cómo podríamos estar vigentes en nuestra comunidad de Internet. Era difícil y lo vimos en otros espacios. Cuando tú haces un museo virtual puede tornarse muy aburrido, pero entonces creamos un personaje que se llama Braulio, que no sé si lo han visto en el Museo del Desierto, pero ha tenido millones de seguidores y ha tenido mucho éxito. Y era justo un personaje que cuando el museo cerró se alcanzó a meter al museo y empezó a hacer travesuras, lo que nos permitió contar un poco que pudiéramos mostrar los contenidos del museo, que pudiera este dinosaurio que podría tener la edad de un niño de 6 años comportarse como un niño de 6 años lo haría con todas las aventuras en un museo que está para él solo. Y eso nos trajo mucha vigencia en las redes sociales, ¿no? Y por otro lado, la preparación para la reapertura. Digamos, esos 3 ejes fueron los fundamentales. Y aquí les muestro algo de lo que generamos para Braulio en el tema de cuidado que debe tener. En el audio primero algo que no comenté al principio, pero que es muy importante, es que para nosotros nuestro fundador o nuestro más importante líder o inspiración justamente es Darwin. Darwin es este científico inglés
que de alguna manera nos enseña a entender tanto las extinciones como las adaptaciones y que puedas entender qué significa la verdadera resiliencia. Fue así que de alguna manera bajo este esquema de o nos vamos a adaptar o nos vamos a extinguir, entonces hubo que pedirle a cada una de las áreas del museo, les digo más de 100 personas, a que viera y entendiera su área perfectamente para ver cómo esta nueva realidad nos iba a afectar y cómo íbamos a poder sobrevivir a esta situación. Entonces, básicamente eso es lo que yo les quiero platicar ahorita. Estamos ya en los números prácticamente idénticos al año pasado en estas mismas fechas, pensando en que realmente nomás tenemos la mitad del museo como opción, pero los números han sido muy positivos después de 3 meses de apertura. O sea, al principio entró muy poca gente y fue subiendo y subiendo un poco el número. Ahora Coahuila está en semáforo naranja, pero también estamos viendo que están creciendo los contagios en nuestra ciudad. Entonces es probable que volvamos a tener que apretar las medidas para la visita. La manera en la que podemos apretar antes de tener que cerrar es que la visita sea agendada y que solamente con tu visita agendada puedas acceder al museo y puedas de alguna manera conocerlo, ¿no? Pero para nosotros es fundamental tener el museo abierto porque aunque sea ese pequeño flujo, pues es lo que nos permite sobrevivir. Gracias a todos, Karen, Cristian, muy amables. Y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estaremos. Gracias nuevamente. Creo que conocer de cerca el trabajo que se está desarrollando en el Museo La Rodadora o en el Museo de Arte de Ciudad Juárez o en el Museo del Desierto en Saltillo, nos muestra que los museos no son únicamente espacios donde se preserva el patrimonio artístico, histórico y cultural de la humanidad, sino también son lugares fundamentales para el diálogo, para la reflexión, la educación y el encuentro. Y bueno, también hay un panorama de resiliencia, ¿no? De innovación y de resistencia, en el cual también profundizó este conversatorio. Creo que es muy importante para ver que en el norte y el noreste del país, pues bueno, estos museos con toda esta actividad y enfrentando esta realidad. Pues yo no veo que tengamos algunas preguntas, hemos consumido el tiempo que se ha marcado. Yo solamente quiero agradecer a nuestros participantes, a la licenciada Karen Melissa Álamos por sus palabras y por esta visita, ¿no?, tan puntual hacia el esfuerzo que significa el Museo La Rodadora y el impacto en la comunidad de Ciudad Juárez, así como al Museo de Arte de Ciudad Juárez, que me tocó conocerlo y que es un bellísimo edificio desarrollado por este gran arquitecto mexicano, Pedro Ramírez Vázquez. Y también, pues, sin duda, agradecer al maestro Arturo González, director del Museo del Desierto de Saltillo, que también me ha tocado conocerlo y que es muy, muy significativo. Y a quienes nos escuchan, pues esperamos que este acercamiento a estos espacios los lleve a revalorar y quienes no los conozcan, pues a visitarlos o a regresar a ellos. Pues muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias y pues saludos a todos y felicidades a mis colegas por su presentación. Igualmente. Gracias, Karen, muy amable, Cristian. Mil gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye.